Bienvenidos a este Tu Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei. Y si estás aquí, estás buscando el mejor monitor para tu consola de nueva generación, dígase PlayStation 5 o esos series. Pero además de esto, te cuento que este monitor también es perfecto, excelente para utilizarlo en tu PC, para crear contenido, para consumir contenido, para sacarle provecho a tu consola de nueva generación. Y es que ustedes saben que estamos en una época muy complicada y seria, y además de que a nosotros nos gustaría sacarle el mayor provecho a nuestras consolas, utilizar un monitor multiuso, dígase que si tengo mi PlayStation y mi Xbox Series, pueda aprovechar lo mejor de esto, y si tengo una PC también con capacidades para correr altas tasas de frames, pueda hacerlo también. Y este monitor, señores, les cuento que tengo más de un año utilizándolo y le voy a dejar a ustedes aquí toda la información relativa para que tomes una decisión sabia y no gastes dos veces comprando uno aquí y después pensando en comprar otro. Compra uno y resuelve tu problema. Y es que el monitor de que le hablo es el monitor Samsung Odyssey G7 LC32 G7 5T, que es un monitor gaming de alto refrescamiento. Forma parte de la línea de Samsung Odyssey, salido en el 2020, y es uno de los monitores disponibles que tiene dos tamaños, uno de 27 pulgadas y otro de 32. El que tengo aquí para revisar es el de 32 pulgadas. Es un monitor sumamente rápido a 240 Hz y soporta nativamente lo que es el FreeSync para tener lo que es el Variable Refresh Rate que muchas consolas ya han ido incorporando de hace tiempo, el PlayStation y el Xbox Series. También es compatible con G-Sync, y si tú quieres utilizar una tarjeta de Nvidia, puedes darle para allá sin ningún tipo de problema. También es un monitor a 1440p que, además de traerte claras imágenes, no le exigirá tanto a tu tarjeta de video, por lo cual es perfecto también para jugar en PC. Es un monitor que está bien construido y además de esto tiene una curvatura agresiva de 1000, el cual posiblemente hay personas que no les gustaría tanto, pero también te ayuda bastante cuando se refiere a jugar juegos competitivos. Tiene un panel VA que es excelente si eres de aquellas personas que, como yo, juego en un cuarto gaming oscuro. En mi caso, como creador de contenido, el Samsung Odyssey G7 es excelente para crear contenido. Con sus 32 pulgadas te permite abrir múltiples ventanas sin tener que estar bajando de aquí para allá y de allá para acá. También es excelente para edición de imágenes. También tiene una impresionante cobertura de Adobe RGB Color Space, que es básicamente la cantidad de colores que puedes percibir en tu pantalla. En lo que se refiere a gaming, es, señores, excelente. Por ejemplo, si te gusta disfrutar de esos juegos cinemáticos como God of War, que tienen excelente HDR, vas a tener un performance sorprendente. También con los 240 Hz de refrescamiento es el final, porque esto te permite a ti tener un input lag, un response time bajito y un input lag también, y recordando que soporta FreeSync y G-Sync. Como les mencionaba, el Samsung G7 yo tengo ya más de un año utilizándolo y es excelente. Aquí yo he traído, lo he probado con el PlayStation 5, que ustedes saben que aún no soporta la resolución a 1440, pero sí funciona con lo que es a 1080 y 4K. Te da unas diferentes opciones. Por ejemplo, yo voy a aprender ahora mi Xbox Series, que es donde tengo normalmente conectado el monitor, y le voy a mostrar las capacidades que tiene el monitor. Básicamente te permite jugar a 1440 a 120 frames, por ejemplo, si el juego lo soporta. El Samsung G7 te permite múltiples configuraciones. Por ejemplo, si eres como yo y te gusta jugar Warzone, Fortnite, PUBG, por ejemplo, sabemos que hay juegos que soportan la resolución de 1440 a 120 frames. Aquí perfectamente lo puedes hacer. Ahora hay otros juegos que te soportan, por ejemplo, 4K, 60 cuadros con HDR, que se ven excelentes, que son juegos más cinemáticos. Dígase, por ejemplo,
¿Qué te digo? Yo juego PUBG en esa resolución, hasta con HDR, pero también hay otros juegos, Gears of War. Hay múltiples juegos que permiten esta configuración y el Samsung Odyssey G7 te permite utilizarlo en estas configuraciones. O sea que es una verdadera chulada. Bueno, básicamente te voy a mostrar aquí cuáles son las configuraciones. Vamos a ir a Settings. Aquí tú puedes ver que yo lo tengo actualmente 4K 60 cuadros, pero vamos a ver los detalles. Dice aquí que te soporta, ¿verdad?, esa resolución, soporta 1440 a 120 frames. Como te mencioné anteriormente, el PlayStation al momento se soporta 1080 a 120 frames y 4K a 60 frames, pero a futuro ellos van a incluir esta opción, por lo cual te recomiendo que no dudes en comprártelo si eres de aquellos que tienen un PlayStation 5 y te gustaría también aprovechar esta parte. Dice que soporta HDR10 para gaming y ahí están los hercios que soporta. También puedo armar otra configuración. Dígase, vamos a entrar aquí a la opción del monitor y yo puedo activar aquí el FreeSync cuando yo quiero jugar, por ejemplo, Warzone. Simplemente hago este switch. Bien, actualmente ahí yo tengo activado el FreeSync. ¿Y qué pasa con el FreeSync? El FreeSync me permite a mí hacer lo siguiente: activar los 120 frames en la consola y se pone automáticamente a 1440. Aquí automáticamente acepta la señal y te dice, mira, aquí solamente tú vas a soportar 1440 a 120 frames. Bien, señores, encontramos juego y lo importante aquí, yo quiero mostrarle algo bien interesante, y es que el Samsung Odyssey G7 tiene lo que es un frame counter. El frame counter te dice a ti a qué resolución estás jugando y cuál es la tasa de frames en la que estás. Aquí tú puedes ver que tengo activado el FreeSync Premium y tengo el HDR desactivado, por lo cual aquí básicamente tú vas a tener pendiente de que estás jugando a 1440. Bien, aquí podemos ver que en este mapa lo voy a dejar activo aquí lo que es el frame counter para ver. No veo nada, señores, porque estoy jugando con esta vaina en el medio. Sin embargo, te podemos dar cuenta. Bueno, estoy disparando ahí, tumbé un tipo, no me di cuenta cómo lo hice. Bueno, ok. Pero la idea es, señores, que ustedes vean básicamente a la tasa de frames que se maneja, por ejemplo, en este caso Warzone. Warzone se maneja muy estable, siempre a 120 frames, lo cual te permite a ti aprovechar y jugar a nivel competitivo sin mucho contratiempo. Recordando también que el Samsung Odyssey G7 tiene una pantalla con esta curvatura a 1000 que te permite ver sin moverte mucho, sin mover la cabeza, te permite ver alrededor de ti. Bien, señores, y vamos a pasar de un juego como Warzone, vamos a cerrar Warzone y vamos a ir a otro juego un poco más cinemático. Este juego vamos a cambiar la resolución, que es lo que normalmente yo hago. Lo primero que debes hacer es activar el FreeSync. Si voy a jugar un juego más cinemático, el cual no necesite, por ejemplo, yo jugar competitivo, yo desactivo el FreeSync y automáticamente el monitor va a hacer el cambio de FreeSync on a FreeSync off, y aquí yo puedo automáticamente habilitar la opción de Ultra HD o 4K. En esta parte ya tengo esta opción activa, 4K 60 frames, y yo puedo ir a un juego más cinemático donde, por ejemplo, quiera disfrutar más de, qué sé yo, de los gráficos, ese tipo de cosas. Tenemos en consideración que el Halo Infinite también a 120 frames, Warzone, no sé por qué Apex no lo han actualizado aún a 120 frames, pero hay muchos juegos que lo permiten, como el Ghost Recon Breakpoint, tenemos Zombie Army también, está a 120. Bien, aquí estoy colocando The Outlast para que veamos un poquito. Básicamente no, lo que veo muchas veces en el celular, lo que se está grabando, quizás no es lo que yo esté viendo aquí personalmente. Personalmente se ve muy nítido. En realidad, recordando que las texturas son independientes al tema de la resolución. Aquí, por ejemplo, en The Outlast, este monitor tiene algo muy interesante y son sus negros. Aquí en la parte que se refiere a la visualización de los negros y esto,
En la pantalla, como tengo cierta iluminación aquí en el cuarto, no se va a ver igual que como se ve, por ejemplo, en el cuarto completamente oscuro, porque estoy grabando el video, pero en realidad el monitor se ve excelente, señores. O sea que en verdad este monitor vale bastante la pena. Y bueno, señores, como les comenté, este monitor en el 2020 lo adquirí para utilizarlo con mi PC. Estaba planeando a futuro armarme una PC gaming también para crear contenido. Y cuando surgió este monitor con estos features, de verdad que me llamó bastante. Y les cuento que no me arrepiento. El monitor excelente, lo he estado utilizando más para las consolas. Y ya cuando salga el nuevo Samsung Odyssey G8, que es un monitor que acaban de anunciar en este CES 2022, que vendrá básicamente con los mismos features que este, pero a 4K. O sea, va a ser 4K con HDMI 2.1, que va a poder pasar el HDR y también va a poder pasar lo que es el VRR, que voy a poder utilizar es el FreeSync conjunto a todas estos features y el 4K. Va a estar muy interesante y este monitor lo vamos a traer al canal. Es un monitor también que le he estado dando seguimiento. El Samsung Odyssey G7 2021 en realidad no fue lo que esperábamos de Samsung. Fue en realidad un fiasco. Hay sitios que he estado viendo a ver qué tal, pero en realidad el monitor no fue lo que esperábamos. Y nada, señores, si ha llegado a esta parte del video, te invito a que le des un like, que comparte este video con tus panas para que sepan cuál es el mejor monitor para las consolas de nueva generación y PC. También te invito a que te suscribas al club porque vendrá contenido sumamente interesante, mi gente. Hay contenido que en verdad son esenciales para el conocimiento de los jugadores y los amantes de la tecnología. Próximamente vamos a traer un video sobre routers gaming, que es un tema picantísimo y que mucha gente se vive quillando. Mira, pero me mató ese tipo, un hacker. Papá, quédate en el club, suscríbete para que no te pierdas nada de esa vaina, porque en verdad son videos sumamente esenciales. Por aquí te voy a dejar un lute informativo que son chulísimos, papá, y por aquí te voy a dejar un video que se lanzó en el día de ayer relativo a los features nuevos que trae el Xbox Series. Y nada, señores, yo soy el Sensei y nos vemos por allá. Chao, chao.